Muy buen día, queridísimos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran podcast llamado Sábelo Todo. El día de hoy nos acompaña el gran profesor César Astudillo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias por la invitación. De nada. El profesor César tiene un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Carleton. Actualmente se desempeña trabajando como profesor en la Universidad de Talca. De hecho, ahí nos conocimos, tenemos muy buena historia, jugamos muchos partidos juntos. El profesor César también actualmente lleva una vida bastante orientada al deporte, está corriendo medias maratones, sobre todo en lo que es senderos. Así que vamos a estar hablando un ratito el capítulo de hoy acerca de inteligencia artificial, orientado más que nada como al área técnica, que es Machine Learning también. Y en la segunda parte del capítulo vamos a estar conversando acerca de lo que es deporte. Así que espero que disfruten de este capítulo y los invito a suscribirse en YouTube. Muchas gracias por vernos. Bueno, profe, ¿podría contarnos un poquito acerca de inteligencia artificial? Porque sabemos que la mayoría de la gente tiene hartas ideas como erróneas. Hay ciertas páginas por ahí por internet que son un poquito amarillistas y ponen algunos títulos como cierta inteligencia artificial pintó un cuadro del fin del mundo, y hay harta información que es más desinformación que información en realidad. ¿Podría un poquito darnos contexto? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En principio, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales. Entonces, podríamos decir que es un tipo de estudio, una rama científica. Y lo que tú estás mencionando se mezcla con otra situación que está pasando en este tiempo que tiene que ver con una desinformación y lo que denominamos fake news o noticias Claro. falsas en español. Y no solamente la inteligencia artificial esta afecta a ese concepto, sino que muchos otros elementos. Y se mezcla con esto que se llama pseudociencia, donde toman elementos científicos y los transforman para que parezcan creíbles, Claro. para presentarte una información errónea con un propósito que no es muy claro. A veces simplemente para divertirse, u otras veces con un interés más perverso, que es desvirtuar la visión que existe sobre una cierta temática. Sí, y me imagino que también con el fin de obtener más clics, dado que estas páginas web ganan por publicidad, entonces para que la gente como que le llame la atención el Mira, título, haga clic y se meta a leer la noticia. interesante, esa es la visión del youtuber. Exacto, sí. Las personas que generan contenido normalmente siempre están en busca, ya sea de suscriptores, de clics, de lo que sea. Y bueno, dentro de la inteligencia artificial también hay varias ramas, podríamos llamarle. Yo he escuchado de Machine Learning, Business Intelligence o Deep Learning también. Sí, claro. ¿Nos podría contar un poquito acerca de eso igual? Sí, bueno, mira, justamente Machine Learning es mi área de subespecialidad. O sea, si empezamos a decir, bueno, César, ¿qué es lo que hace? Digamos, hace inteligencia artificial, entonces bajamos a un hilo más bajo, ¿cierto? Que es eh, Machine Learning. O sea, podríamos decir ciencia computacional, inteligencia artificial, Machine Learning. Pero inteligencia artificial tiene varias otras cosas, como las que tú estás mencionando. Sí. Tenemos la visión computacional, por ejemplo, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, que es un área muy interesante también que tiene que ver cómo comprendemos el lenguaje humano y poder interpretarlo para pasarlo a las máquinas para hacer cosas tan entretenidas como en traducción simultánea. Por ejemplo, hoy día tenemos tecnología para tomar a alguien que está hablando en japonés, por ejemplo, procesarlo en lenguaje base, que podría ser el inglés, y después pasarlo a otro lenguaje como español, de tal manera de tener una persona frente a frente con dos idiomas distintos, pensemos en la Torre de Babel, pero con subtítulos que cada interlocutor pueda reconocer en cada Claro. extremo. Entonces eso abre, digamos, una puerta de un terreno misterioso que fue un enigma por muchos años y que hoy día tenemos una tecnología que nos puede unir como sociedad. Excelente, y la verdad es que como que abre un mundo nuevo en realidad de cosas que quizás con un software normal no se pueden lograr, y que gracias a la inteligencia artificial, dado que se podría decir que el software como que va aprendiendo acerca de ciertas cosas que va reconociendo, como patrones, como imágenes, por ejemplo, que es lo más típico también que he visto de ejemplos de inteligencia artificial. Por ejemplo, la otra vez vi un video de una persona que enseñaba cómo programar un software de inteligencia artificial en Python que reconocía ropa para las tiendas. Entonces, por ejemplo, le ponía una imagen de una polera y abajito decía polera, o un zapato, zapato.
Y la idea es que esta imagen estuviera en cualquier posición, no solamente de pie, sino que podía estar la polera de lado o invertida. Y el software era capaz de reconocer incluso dibujos que hacía él en el momento. O sea, abría Paint, hacía una polera mal dibujada, la subía a su programita y le reconocía que era una polera. Todo esto en base a una base de datos que descargó con, creo que eran miles de imágenes. Y así el software fue como aprendiendo y reconociendo cuáles eran las... Estaban clasificadas de antes, las imágenes. Ujú. Entonces en base a eso reconoció patrones en la imagen y era capaz de... Y era divertido porque a veces dibujaba algo similar entre una polera y un... No sé, como que le daba un poquito de forma de zapato. Y como que el software a veces le achuntaba que era una polera, a veces decía un zapato, como que se podía confundir. Pero en general funcionaba bastante bien. Sí, mira, en el trabajo que he realizado he tenido la posibilidad de interactuar con algunos investigadores que precisamente se dedican a ese tópico. Y bueno, también hago algunas charlas virtuales técnicas. Y en una ocasión tuve que entrevistar a una persona que trabajaba en esta especie de buscador, pero en dibujo, porque nuestra idea de buscador es con esta cajita de Google donde uno coloca un texto. Claro. Pero existen personas que están viendo esto de una perspectiva distinta y dicen, bueno, ¿qué pasa si yo estoy buscando algo y hago un bosquejo y le digo a la máquina que busque cosas parecidas a ese bosquejo? Entonces, creo que calza precisamente lo que tú estás mencionando y se ha avanzado muchísimo, muchísimo en eso y son resultados sorprendentes que todavía pienso yo que eso no se ha trasladado a una tecnología usable. Nosotros no nos paramos en el browser, en el navegador y buscar a partir de un dibujo que realicemos, pero así ha sucedido, la inteligencia artificial ha trabajado así, digamos, durante los últimos 60 años. Las personas que hacían esta rama estaban, digamos, ocultas en academia, universidades, realizando e inventando cosas, pero hoy día tú mencionaste una palabra clave, que fue una app, una aplicación, un software. Es cómo llevar esa ciencia, ese invento, a una aplicación que podamos tener en nuestro celular y hacer algo útil. Entonces, eso está asociado a un concepto que se llama innovación. Cómo tomamos esta investigación y la transformamos en un producto usable que podamos vender, un Claro. servicio que sea útil para la sociedad. Entonces, hoy día quizá ya hay gente que está pensando cómo hacer estos bosquejos, cómo sacarle partido, de qué nos sirve. Entonces salimos solamente del juego o del enigma intelectual y lo llevamos a algo productivo. Entonces ahí también hay un desafío ingenieril. Claro. Sí, la verdad que es súper desafiante. Yo en mi trabajo particularmente no manejo mucho lo que es inteligencia artificial, ni cuando fui desarrollador, ni ahora que soy product owner. Es más que nada aplicaciones tradicionales. Lo que sé más o menos por lo que he leído. Y hay un concepto que me gustaría, si pudiera explicarnos, que es acerca de redes neuronales. Que me imagino que le debe sonar mucho en inteligencia artificial, se ve bastante. Sí, bueno, en mi curso dicto un curso que se llama Machine Learning precisamente y ahí hay una área en particular que son las redes neuronales, donde explico a estudiantes de ingeniería, estudiantes de doctorado también, de posgrado, donde les explico los detalles, ellos aprenden a usar esto, pero ¿qué es lo que son? Son máquinas de aprendizaje que son capaces de aprender de los datos, eso es en esencia, digamos, tú le das datos y le dices la clave de algo, por ejemplo, le muestras una imagen y le dices es un zapato, tú le muestras otra imagen y dices es, no sé, un pantalón. Entonces después cambias y muestras distintas imágenes, cientos de miles a veces. Tú mencionaste Mm, el orden de miles. sí. Bueno, curiosamente tenemos un experimento con redes neuronales que trabajamos donde pasamos, no sé, 100.000 imágenes. Ya. Entonces son zapatos de distinto color, zapatos de distinto tipo, con vistas distintas. Entonces básicamente la máquina, cuando hablo de máquina, hablamos en este caso de la red neuronal, que son neuronas o puntos matemáticos, son unidades matemáticas realmente, no es que sean neuronas cerebrales, esto está Claro. inspirado Sí. en el cerebro original, esto viene de la idea de Santiago Ramón y Cajal, que es un neurocientista español, a todo esto que ganó un premio Nobel por su modelo de las neuronas, esto fue a principios del siglo XX, si no me equivoco, en 1911. Ya. Bueno, pero después de eso vino toda una revolución de este asunto de las neuronas, cómo funcionaban. Y después surgió cerca de los años 50 un modelo matemático que se llama, se le denomina el modelo
Pitts, en honor a las dos personas que diseñaron esto, y básicamente transformaron esta idea de neurona biológica a una neurona matemática, donde entran números, hay un procesamiento a través de una función y sale otro número, una cuestión abstracta, por decirlo así. Entonces esto fue estudiado y finalmente se dieron cuenta que este principio matemático era una unidad capaz de aprender cosas. Entonces a eso le llamaron neurona artificial. Entonces cuando hablamos de redes neuronales es repetición de eso mismo, muchas de esas. Se colocan, digamos, en una malla específica, hay una forma muy particular como se conectan, pero cuando tú ingresas datos, estos se propagan y hay un algoritmo, un procedimiento que se conoce como el algoritmo de retropropagación que le empieza a indicar, estos datos empiezan a iterar y esto, los números se empiezan a corregir hasta que la red neuronal se adapta y tiene los números exactos para aprender una serie de patrones que tú le entregas. Claro. Resumen, tú le entregas un montón de datos de lo que sea y le dices cuál es la respuesta correcta y esta red adapta sus números para aprender de esos patrones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que después tú le muestras otra imagen nueva que no participó de este proceso y la máquina te dice a qué tipo pertenece. Esa es la magia. Ese es como el aprendizaje. Sí. Sí. La verdad estuve conversando con una persona que lee bastante, pero no está muy interiorizada en el área informática, sino que lee en general de muchos temas distintos y por, no sé si llamarle mala suerte o por coincidencia, se ha topado con esta fake news y el tema es que a veces cuesta distinguir si qué es real y qué no en cuanto a la inteligencia artificial si es que uno no tiene como la cercanía, por así decirlo. Y en base a esta persona y otras conversaciones que he tenido, hay gente que piensa que es muy como sin límites el tema de la inteligencia artificial. Como tiene la capacidad de aprender por sí misma, como que da como un poquito de miedo, como las películas de Terminator o algo así, que va a ser capaz de aprender cosas fuera de nuestro alcance quizás. Y no sé, me gustaría preguntarle a usted, ¿en qué momento estamos ahora? Como, ¿cuáles son nuestros límites en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de llegar a algo así como que pueda aprender más de lo que nosotros realmente podamos darle y empiece a formar como una autonomía? Ya, mira, primero que todo, dijiste varias cosas interesantes. Antes de contestar, te voy a mencionar que en el fondo, cuando yo voy al mecánico, yo no sé mucho de mecánica. Entonces, básicamente yo confío en que el mecánico va a hacer lo correcto, digamos. Y en el fondo uno confía en la ética del mecánico. Entonces uno, si no tiene mucho conocimiento, podría sospechar, ¿cierto? O va a reparar algo, o va a hacer algo que no se debe. Entonces yo creo que pasa lo mismo cuando tú estás enfermo, vas al médico y confías que el médico tiene la ética suficiente para darte la medicina adecuada y que va a tener un diagnóstico adecuado. Pienso que en el caso de la inteligencia artificial es lo mismo, solamente que nosotros conformamos una sociedad muy diversa y por una cuestión de tiempo no podemos dominar todas las temáticas. Entonces nos dedicamos a ciertas temáticas y confiamos en que las otras personas van a hacer las otras temáticas y las van a cubrir de manera adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, hay un dicho que dice pastelero a tus pasteles, digamos. Y mis pasteles son la inteligencia artificial. Entonces, claro, hay gente que, como conversábamos delante, el tema de las fake news van a hacer que estos tópicos los van a desvirtuar y aparecen muchas cosas extremas. Ahora, contestando tu pregunta, te comento que hace ya varios años atrás di una charla en el Congreso Futuro que se llamaba Inteligencia Artificial, mitos versus realidad. Buenísimo. Y que precisamente apunta a esta pregunta que tú estás planteando porque es una pregunta que es válida. O sea, hay muchas personas que dicen, oye, ¿será que el apocalipsis va a ser producto de la inteligencia artificial? Entonces, analicemos en detalle qué pasa. Supongamos como hipótesis, ok, el apocalipsis va a ser producto de eso. Entonces uno podría decir, ya, pero ¿cómo se podría producir? Se podría producir porque las máquinas logran una inteligencia perversa o a lo mejor puede ser perversa pero inferior al ser humano, entonces no sería mucha amenaza porque nosotros seríamos más inteligentes. Claro. Yo creo que el real problema pasa si es que esta máquina se logra
logra ser más inteligente que el ser humano y logra tener un interés perverso o entonces quiere eliminar al ser humano por alguna razón bueno, las películas de ciencia ficción se nutren mucho de ese principio. Entonces, ¿cómo? Pregunta, entonces, ¿es posible que las máquinas logren una inteligencia superior al ser humano? Hay varias personas que creen que sí. Claro. Y a ese concepto ya tiene un nombre. A eso se le llama superinteligencia. Ya. Hay un libro que fue escrito ya hace casi una década con ese nombre y que básicamente cubre esa temática, digamos, que cuando las máquinas logran ser más inteligentes que el ser humano. Personalmente, y esto ya escapa un poquito de la ciencia, porque yo tengo mucho cuidado de hablar sobre el futuro, digamos, porque no me dedico a la astrología, yo me dedico a la ciencia. Qué bueno que se diga a la astrología. Entonces, pero mis tripas me dicen que el cerebro humano es como un reloj suizo. Tiene mecanismos, pero es un reloj suizo muy complejo. Esos mecanismos son muy complejos. Pero aceptar eso significa que podemos estudiarlo. Y que con el número, el tiempo determinado y con el número de científicos determinados y la tecnología determinada, vamos a ser capaces de decodificar qué es lo que pasa en el funcionamiento del cerebro. Y cuando eso ocurra, vamos a tener los algoritmos que gobiernan el cerebro. Y entonces podemos replicar una máquina que emule el funcionamiento del cerebro de una manera muy precisa. Por lo tanto, conclusión, creo que simplemente es cuestión de tiempo. Ya. Eso va a ocurrir, pienso yo. Van a haber máquinas, al menos con la inteligencia similar al ser humano y probablemente agregándole un par de algoritmos más vamos a poder superar, por lo menos quizás no en todas las capacidades, pero en ciertas capacidades y realizarlas de manera mucho más precisa. Claro. Y ahora, volviendo al tema del fin del mundo, digamos, es un miedo válido. Medio válido. Es un miedo válido. Y por lo tanto, eso implica que el ser humano tiene que preocuparse ahora. Existe, por ejemplo, ya que mencionaste la lectura, ¿cierto? Hay un físico novelista muy famoso, Isaac Asimov, que escribió las famosas leyes de la robótica, que decía que básicamente habían ciertas leyes que tú tenías que implantar en los robots para impedir que hicieran fechoría o actuaran de manera equivocada. Bueno, hoy día se sabe que eso se han encontrado excepciones, ¿cierto? Pero hay que corregirlas. Pero la enseñanza es que hay que pensar ahora cómo vamos a programar y cómo vamos a lidiar con esa superinteligencia para que no ocurra ese problema. Claro. Yo también creo que una de las cosas que impulsa tanto este miedo es que los computadores tienen una capacidad de cálculo mucho, mucho más rápida que la de los humanos. Por la forma en cómo calculan, dado que hay un poquito más técnico, lo hacen de manera binaria, ¿cierto? Con solamente 1 y 0, al final toda la data se transforma en eso. Y ese es como el gran miedo, porque si nosotros en calcular, por ejemplo, una multiplicación de números de 4 dígitos, ¿cuánto nos demoramos al hacerlo a mano? Y un computador o incluso una calculadora, que sería como algo mucho más chiquitito, lo hace tan rápido. Yo creo que ese es como el miedo que da que las máquinas pueden ser en algunos tópicos tan superiores a los seres humanos, que qué pasa si siguen como aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos patrones. Entonces, como, ¿cuál es el límite? Sí, ahora, me gustaría, digamos, salir un poquitito del nicho de la inteligencia artificial y ir a otros nichos. Acabamos de enfrentar una pandemia. ¿Sí? Y yo pienso que mucha gente de manera válida se postularon un apocalipsis producto de la pandemia. O sea, yo creo que más de alguna persona asustada en su casa pensó que este bicho iba a acabar con todos los seres humanos. Pues, y yo pienso que no culparía a alguien que pensara eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el apocalipsis de la inteligencia artificial no es el único. Existen varios apocalipsis sondeando, digamos. Está el apocalipsis biológico, donde hay un virus que se creó por alguien, porque también existe un fake news asociado a los virus. No, esto lo crearon tal persona porque quieren hacer tal cosa, o no me voy a vacunar porque cuando me vacunan me pasa tal cosa. Entonces, también veamos que es una rama más dentro de lo que estamos desarrollando. Pero no olvidemos que hace menos de un siglo pasamos por una guerra fría, donde había una amenaza real de una guerra atómica.
Y que eso muchas personas quizás válidamente podrían pensar que se iba a acabar la vida humana producto de una guerra de ese tipo a gran escala. Entonces, vamos sumando y vamos viendo que existen estos múltiples apocalipsis, de los cuales la inteligencia artificial parece ser, digamos, el ratón de biblioteca dentro de estas otras Claro, amenazas que están mucho más a la mano. O sea, en sí. resumen, ¿qué quiero decir? Em, Tenemos muchas amenazas y tenemos que preocuparnos si estamos inmersos en una sociedad del conocimiento donde generamos tecnología. Y esa tecnología tiene un poder muy alto y eso tiene que hacerse con mucha responsabilidad. Entonces yo creo que ahí Mm, está el gran aprendizaje. sí. Me acordé de los videos de Boston Dynamics. ¿Lo has ¿Mm? visto? De los No. robots que son Ah, sí, autónomos, sí, sí, que sí, son como correcto. ¿Mm? perritos. Hay otros que son parecidos a humanos, que ¿Mm? pueden cargar mucho peso. Los últimos videos que han salido los últimos 2 3 años son capaces de hacer mortales, incluso los Sí. robots. Corren así por distintos obstáculos. Incluso sacaron un video bailando, ¿lo has visto? El de bailando no, sí he visto lo de transporte y esto, hay bípedos y de cuatro patas Sí, también. Mm. sí, incluso creo que fue el año pasado, que lo hicieron bailar. Bueno, obviamente está todo programado, no es Mm. que bailen de manera autónoma, sino que hicieron un software que hace que bailen y como están programados igual, son muy, muy coordinados. Entonces parten bailando unos que simulan ser humanos Mm. con esa forma, Mm. forma Y otro como robot. antropomorfa, y después, claro, y después empezaron a incorporar al baile los perritos, que son Mm. como perritos con cuello largo, y está súper bueno el video, se lo recomiendo. Ya, mira, qué interesante. Y ahí hay harta inteligencia artificial por detrás para que mantengan el equilibrio, por ejemplo, que fue uno de los desafíos más grandes, mantener el Sí, equilibrio en 2 pies. claro, ahí vemos como más en un criterio más amplio la definición de inteligencia artificial. Hay varios subtópicos. Ahí está la parte de hardware y la parte de software. Hardware tiene que ver con robótica, software, todo lo que es aprendizaje, visión por computador. Hay muchos elementos para poder generar algo de ese tipo y ya Boston Technology, creo que se llama, ¿no? Tú lo Sí, mencionas, sí. Han logrado ya tener productos que pueden comercializarse y eso habla sobre una madurez. Bueno, no nos olvidemos de Tesla, que ya sí. también involucra vehículos que se manejan solos, donde hay cámaras que captan y por supuesto no basta solamente con una cámara de video, sino que tiene que haber una inteligencia capaz de captar qué es lo que está pasando en el entorno y tomar decisiones. Y eso pasa en fracciones de segundo, primero. Y segundo, tiene que estar muy validado porque resulta que un error en ese puede costar la vida de una persona. Entonces, Ya pasó, mira, yo ya pasó. eso no he Sí, seguido en detalle esa historia, pero ahí hay una madurez tecnológica impactante, o sea, increíble. sí. Ha avanzado muchísimo en el campo de la inteligencia artificial, el vehículo autónomo o la robótica, como lo que tú estás mencionando. Y sí, es maravilloso. Yo lo encuentro realmente muy entretenido vivir en una época como esta. Sí, la verdad que sí. La otra vez también vi un video de un Tesla que yo pensaba hace un tiempo atrás que solamente como que reconocían proximidad con ciertos objetos, luces en semáforos, señales de tránsito, cosas por el estilo, Mm. o si es que va algún ciclista por la derecha o una persona cruzando, pero no que eso se veía reflejado en el usuario del Tesla. Y vi un video que, claro, pues el Tesla tiene una pantalla y va mostrando lo que el Tesla va viendo. Mm. Entonces tiene como un fondo blanco y cuando hay personas cerca la reconoce y la grafica como dibujos de personas. Si va un camión adelante lo dibuja como un camión. O sea, no es que sea una imagen real de lo que se está viendo, sino que es una representación como en dibujos. Mm. Y hay un video que es como cómico porque dice como, este Tesla se confunde al ver un carruaje. Y era porque va un carruaje y no está registrado en su software de inteligencia artificial. Mm. Entonces primero lo muestra como un camión. Después lo muestra como un camión que van 2 personas arriba de él, porque se veían las personas en el carruaje, era un carretón, podríamos decirle. Y después muestra como un camión más chiquitito y como que el Tesla en realidad como que parecía que se estuviera confundiendo porque sabía que iba algo adelante, que tenía ruedas, que iba con personas, pero no sabía cómo graficarlo en su aplicación. Mm. Y al final como que tomó la decisión ya y dejó un camión 3/4. Eso fue lo que dejó al final. Y ahí uno puede ver lo que dice usted, porque es importante que esté muy bien validado o muy bien testeado, por así decirlo, ya más orientado en el mundo de la informática, porque puede costar vida y en las primeras versiones pasó que
no me acuerdo si fue un Tesla o otro vehículo autónomo, que con el brillo del sol un camión reflejó demasiada luz. Entonces las cámaras como que vieron todo blanco nomás y no vieron que había obstáculos adelante. Entonces siguió y chocó con el camión y costó una vida. Bueno, pensemos que eso también le puede ocurrir a una persona manejando, o sea, se puede encandilar. Sí, O sea, ahora eso quizás se puede, con tecnología se puede evitar porque tú puedes usar filtros y puedes usar otros tipos de cámaras que capten otro tipo de espectro, por ejemplo, y donde ese resplandor no podría no afectarlo. Ahora, quizás el aprendizaje fue costoso, como por lo que tú estás relatando. claro. Mm. De lo que mencionaste el cartón, vi el video, no le di mucha vuelta en ese momento, pero ahora pensando, asociándolo con el campo que yo realizo, que es Machine Learning, hay un detalle importante. Siempre estos esquemas de Machine Learning en particular aprenden en base a datos históricos, quiere decir que datos que ya tenemos, una base de datos, por ejemplo, no sé, las películas que vemos en Netflix o nuestro patrón de compra en el supermercado, pero Claro. siempre son cosas que tenemos almacenadas y a partir de eso generamos el aprendizaje para predecir casos nuevos. Pero aquí la nota al pie, digamos, lo importante es que aprenden de acuerdo a datos históricos. Eso quiere decir que cuando hay situaciones novedosas, donde hay un vehículo nuevo que no está en esa base de datos, el sistema, el algoritmo, por cómo funciona, va a tener ciertas complicaciones. Ese tipo de aprendizaje. Existen otros tipos de aprendizaje también que se adaptan mejor a situaciones nuevas, pero probablemente ahí los algoritmos no estaban preparados para ver un tipo de transporte nuevo y no lo previeron, digamos. Entonces eso a lo mejor les encendió también una alarma de que tenían que tener registro de todos los tipos de Claro. transporte que podían ser posibles. Sí, probablemente en este momento ya lo tienen que tener adaptado, Mm. porque este video no es tan nuevo, tiene que haber sido hace unos 6 meses atrás por lo menos. Entonces probablemente llegó este video a ojos de la empresa Ujú. y ya lo tienen que haber incorporado. Bueno, mira, entre paréntesis, estoy colaborando en una investigación que tiene que ver con la detección de señales de tráfico, Ya. visión por computacional, etcétera. Y uno de las personas con las que estoy colaborando, él estuvo en los estudios en los edificios de Tesla. Y una de las cosas que me comentó fue que le llamaba mucho la atención que, digamos, en la unidad donde él trabajaba, habían dos personas que estaban trabajando en visión por computador. Pero él fue a la unidad de visión por computador y eran cerca de 75 personas. Entonces dijo, oye, aquí hay más personas que en toda mi facultad, dedicadas a un solo tópico que era lo que él se especializaba. Entonces, me parece notable que exista una capacidad hoy día de una empresa privada para echar a andar una investigación específica y potenciar en un área como esta, digamos. Y eso quiere decir que no toda la investigación ahora está en manos de la universidad y se divulga, sino que hay algunas que ya se están elaborando para fines comerciales. Entonces, básicamente las personas de la academia, como mi persona, tenemos que muchas veces que redescubrir cosas que están inventándose dentro de las empresas. Entonces Sí. eso es otro tema muy interesante. Y hoy en día el área de la inteligencia artificial está en todos lados. Lo podemos encontrar en distintas empresas TI como Google, Amazon, Facebook, cualquier red social prácticamente ya está utilizando inteligencia artificial, ya sea para el reconocimiento de cara, por ejemplo, cuando uno sube alguna foto en Facebook y ofrece las personas que podrían estar en esta foto y cosas por el estilo. Quizás la gente no lo ve tanto en el día a día, pero las aplicaciones que usamos a diario usan software de inteligencia artificial con distintos propósitos. Waze, el camino que vamos óptimo que vamos a seguir. Tú mencionaste varios, Amazon, desde el principio Amazon fue precursor en el tema tecnológico del comercio electrónico y de la inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, por ejemplo, recomendarte cuál es el libro, que el próximo libro que vas a leer en tus vacaciones, en base a tu patrón de libros que has buscado o comprado. O por ejemplo, también compra, por ejemplo, cuando tú cogiste un producto, te dice, oye, pero llévalo junto con este otro Sí, producto que a lo mejor te puede interesar. Bueno, no es azar. me pasó con ese micrófono. No es azar. Pues porque ellos tienen registros de otras personas que han comprado los productos que tú llevas, entonces saben números, probabilidades
de que hay muchas chances de que te interese el producto que te están promocionando. Entonces te ofrecen lo que llaman un bundle, hacen un pack, Claro. donde te hacen un pequeño descuento, pero en el fondo en vez de llevarte un producto te llevaste dos. Sí. Cuando estuve buscando este micrófono en Amazon, me pasó. O sea, ya tenía la compra casi lista, pero te ofrecemos este pack con audífonos y el anti-pop que se llama, que es lo que cubre acá el micrófono para evitar los sonidos de ese tipo, como las P, por ejemplo. Y no me acuerdo qué otra cosa más me ofreció, pero sí, ofreciendo al tiro packs o incluso un micrófono de mejor calidad también, por si quería comprar algo un poco más caro, cosas por el estilo. Sí, es verdad. Está muy presente hoy en día. Por lo que he visto en redes sociales, últimamente ha estado muy orientado a lo que es el área del deporte. Bueno, cuando estábamos en la universidad jugábamos hartos partidos, jugábamos hartas veces a la pelota, pero ahora lo he visto corriendo en maratones o medias maratones, como se le llaman, de 21 kilómetros. ¿Desde cuándo empezó a motivarse con el tema de las maratones? Mira, ya llevaba un tiempo con el tema del running. Corrí una media maratón en Canadá el año 2007 o 2008. Era la primera vez que corría tanta distancia de manera formal, digamos, porque siempre trotaba como la mayoría de las personas, Claro. como andar en bicicleta, pero en ese momento me preparé todo un invierno, porque también tuve que enfrentar el invierno canadiense, entonces era como una forma de poder capear el encierro. ¿A cuántos grados llegaba la mínima Mm, ahí en Canadá? Menos 30, menos 40. Menos 40 grados. Mm. Sí, parece un poco extraño, pero uno puede subsistir en ese entorno. Pero Claro. lo común era menos 20, Ya. un día frío de invierno en enero y con una capa de ropa adecuada tú podías salir a trotar y lo hice, digamos, lo realicé y entretenido. Y en el fondo aprendí de los propios canadienses que si tú quieres vivir en un lugar como ese, tienes que saber convivir, digamos, no escapar del invierno porque si no te refugias y Claro. sufres. Sí. En mi caso fue súper bonita experiencia, aprendí a patinar sobre hielo y maravilloso. Y Al entre mal ellos, tiempo, buena cara, como claro. le dicen. Sí, bueno, pero el tema del running, me ha pegado muy fuerte esta última época, pero más que correr en pavimento, lo que me gusta y me apasiona mucho es el trail running, correr en cerro, en Ya. piedra, sendero, con mi perrita que tengo, que adopté hace tiempo y la paso muy bien con mis amigos, vamos con mochilitas, con lo mínimo para poder movernos y correr agüita, qué sé yo. Y tenemos cerros hermosos en nuestro interior de nuestro país. Tenemos tanto la cordillera de los Andes como la cordillera de la costa, donde hay entornos maravillosos. Claro. Es majestuoso. O sea, siempre yo me crié al lado del mar. Pero ahora aprendí realmente a conectarme con la montaña, con el cerro. No, ha sido un descubrimiento, pero fantástico. Recomendable entonces la experiencia. Absolutamente, absolutamente. Vayan, pesquen su mochila, vayan a caminar, a correr, lo que sea, pero aprovechen. No se queden en su casa, no se queden en su sillón. Hagamos una recomendación ahí a nuestros amigos computines del área informática. Probablemente van a ver este capítulo. Acerca del deporte. Yo igual siempre he sido una persona bastante deportista y me gusta mucho la calistenia, que es como colgarse de las barras por ahí. Sí. De hecho, he invitado a varios chiquillos de calistenia a grabar. Y también tuve una época de runner. Lo que sí, lo máximo que alcancé a correr fueron 13 kilómetros. Y mi objetivo era lograr en un principio 10 kilómetros en una hora. O un poquito menos de una hora, porque yo me demoraba como una hora y cuarto cuando partí. De hecho, cuando partí no corría 10 kilómetros, corría como 6 o 7 kilómetros. Y cuando estaba en la universidad, cuando era bastante más joven, tenía como 20, 22 años, ahí corría normalmente de 10 kilómetros, pero nunca me tomé el tiempo. O sea, nunca supe realmente cuánto me demoraba. Y cuando fue que partí con el running de nuevo, esto tiene que haber sido hace como unos 4 años atrás, antes de la pandemia. Estaba viviendo en Santiago, ahí en Las Condes, y iba a trotar por el parque que está cerca de Escuela Militar con un amigo. Y empezamos a tomarnos el tiempo con los relojitos. Y al principio como una hora 10, una hora y cuarto, la primera vez que hicimos 10 kilómetros. Y ahí a poquito, poniéndole un poquito más de intensidad, hasta que logramos ambos llegar a 10 kilómetros en una hora. Que ese fue como el primer objetivo. Y no es fácil. No, al principio nos costó bastante. Siempre le poníamos un poquito más y nunca podíamos hacerlo antes de una hora. Y hasta que lo logramos, de a poquito empezamos a subir kilómetros hasta que llegamos a 13 kilómetros. Pero no en una hora, sí, pues, subiendo el tiempo era un ritmo aproximado de 6 minutos por kilómetro. Ese era como nuestro ritmo.
Ujú. Y hasta ahí llegué, después ya dejé de salir al running y cambié por la calistenia, que me gustó más hacer ejercicios de fuerza. Pero sí, ahí como recomendación hay que hacer deporte, hay que cuidarse porque los años pasan y al final, como dicen por ahí, el número es una edad, pero solo si es que lo lleva bien, pues, si es que uno se cuida con la alimentación y con la vida deportiva. Claro, sí, bueno, todo eso se mezcla en el tema del deporte, o sea, muchas personas ven el tema de la superación personal, otros lo ven por el lado de la salud, otros lo ven por el tema de la longevidad, de una vida saludable, un envejecimiento saludable, pero para mí primordialmente me divierte, Ya, me entretiene y la paso bien. Porque he visto algunas personas que van a hacer ejercicio y como que sufren, como que claro, tienen que les da modorra. Y esa cuestión hay que vencerla y después sí, de eso uno entra en una frecuencia donde a uno le genera mucho bienestar. Yo me siento muy bien después de una carrera larga, qué sé yo, 20 kilómetros en el cerro. Después uno termina cansado, pero ahí, no sé, pasan una cuestión en el cerebro que hay especialistas que estudian esto y que sí, dicen que está comprobado, digamos, que te genera una sensación de bienestar y eso yo claro. te lo puedo expresar, es así, digamos, me Bueno, siento muy bien. la endorfina le llaman, Ya. endorfina, una hormona que se agrega al cerebro cuando uno está haciendo deporte. Mm. Sí, si no es algo solamente de sensación, también hay procesos químicos en el cerebro que ayudan bastante. Y incluso el deporte puede sacar fácilmente a una persona de la depresión. Claro. Tengo un caso cercano, no lo voy a mencionar por respeto Ujú. a esa persona, pero tengo un caso cercano que ha sufrido depresión por bastantes años y el deporte lo ha ayudado mucho, mucho a salir de la depresión. Mucho. Bueno, mi esposa hoy día estaba muy contenta. Me hiciste acordar de delante lo que mencionaste de los tiempos de los 10K. ¿Sí? Hoy día mi esposa por primera vez logró superar la meta, la barrera psicológica de los 10 kilómetros. ¿Sí? Y corrió, estaba muy contenta porque corrió en 1 hora 4 minutos. Ya. Entonces ella se viene preparando ya hace bastante tiempo, se enganchó con esto del running, a todo esto. Yo creo que yo la fui arrastrando. Sí. y, y está muy contenta porque, digamos, ella se inscribió para la Maratón de Santiago en 10K y tenía dudas si iba a llegar a puerto, digamos, con su objetivo. Pero estamos a 8 meses y ya lo cumplió y ahora dice, no, quiero más, yo quiero mejorar mis tiempos y ahora me voy a plantear correr en 50 minutos. Entonces, ver eso en cada persona es súper motivante porque tú dices, se replantean los objetivos, vamos por más, y entonces esperáis el domingo a tu carrera larga y eso es entretenido. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia está participando de carreras? Mira, en realidad ahora recientemente me he anotado en algunas carreras, pero a mí lo que me gusta más es correr por mis propios medios, digamos, Claro. ya, porque es un distinto, es distinta la sensación, o sea, el estar con el lote de gente y toda esta infraestructura es algo, digamos, que es masivo y es entretenido. Es que yo lo siento como un recital de rock, es como un concierto. Claro. Pero para mí el tema de quizás la parte más solitaria y más personalizada, más tranquila, tiene otra frecuencia. Entonces, yo creo que soy el tipo de runner más solitario, por decirlo así. Disfruto mucho en el cerro, pero no necesariamente con todo este grupo de gente, digamos. Claro. Pero he adoptado esa lógica para poder medir y poder tener como ese desafío con una presión. ¿M? En este último tiempo, en este último semestre, me he inscrito en 2 carreras y ya estoy pensando en 2 carreras más para el primer semestre del próximo año, pero no más que eso, digamos, es Ah, ya. solamente tener un poco de la experiencia y después volver a repetir los circuitos para poder medir cómo va la mejora. Sí. Yo normalmente no he corrido mucho en cerros. Me imagino que el tiempo cambia de manera drástica al correr en cerro. Sí, o sea, el sábado pasado participé en una competencia en la Reserva Alto del Ircay, un lugar maravilloso. Si no han ido, vayan, espectacular. Lo recomiendo especialmente en otoño, porque los árboles, los colores que Mm, se generan son una maravilla. Entonces, ahí corrimos 20 kilómetros, 19 de hecho, para ser exacto, fue lo que marcó mi reloj. Me demoré 2 horas 40. ¿M? La persona ah, ya. que estuvo en el podio hizo cerca de todo, el tercer lugar, cerca de 2 horas 20. Ahí había como unos 25 minutos de diferencia, lo que para mí es súper bueno, excelente.
pero más o menos, digamos, tenemos que hablar de 2 horas 40, 2 horas 50, lo que yo estoy haciendo en montaña, digamos, Claro. que no es lo mismo que correr en plano. Sí, en plano Mm. deberían ser quizá unas 2 horas 15. Corrí hace como un mes atrás la media maratón del Maule, maravillosa. Ya pienso registrarme para el próximo año. Qué bueno que acá en la zona tengamos una actividad como esa. Sí. Mi tiempo fue de 1:58. Ah, súper muy bien. Entonces, eso me dice, da un, más o menos, me da una diferencia de 1 hora si es que voy a estar en montaña. O sea, es otro deporte. Sí, es distinto, Sí. súper distinto. Yo cuando trataba en Curicó en la Alameda, normalmente lo hacía de acá del Boldo a la Alameda, daba alguna vuelta a la Alameda y me devolvía. Mm, Y después empecé a incorporar el cerro, Cerro Condel. mm. Y es totalmente Ah, distinto, sí, claro. totalmente Sí, distinto. De hecho, las primeras veces tuve que parar un poquito de trotar y caminar porque las piernas ya no me daban. O la sí, respiración también sí. demasiado agitada. Oye, yo mis tiempos a todo esto lo digo con muchísima humildad. Yo conozco muchos runners que son muy competitivos, que hacen podio, que van a ganar. Lo mío no es la velocidad, ¿no? Y lo mío es la distancia, la resistencia. Por eso me doy cuenta que en el cerro ando bien, porque yo digo, soy como un perro, digamos, que con suficiente agua, digamos, y Mm, puedo seguir caminando. Pero, pero quisiera poder correr un poquito más rápido. Entonces yo creo que este próximo año voy a empezar a trabajar en eso. Voy a empezar a ah, trabajar ya. cómo reducir los tiempos. Y eso significa comer mejor, dormir mejor, prepararse y no salir solo a correr, sino que entrenar, fortalecerte. Sí. Entonces es una seguidilla de cosas que tienes que hacer y que todas Mm, giran en torno a tu propio bienestar. sí, Y que, eso es lo bueno. sí. Sí, igual yo recomiendo mucho a la gente hacer deporte en general. Y porque son, a menos que uno se lesione, en general son cosas positivas en cuanto a salud psicológica, salud física, como bienestar emocional. Te ves mejor también cuando haces deporte, si es que haces un deporte adecuado. Y no le veo cosas negativas, como que a lo más si es que hay una lesión que te puede dejar fuera 6 meses o un año si no entrenas de manera adecuada, pero en general no le veo nada malo, siempre cosas buenas, siempre aspectos positivos. No veo por qué no hacerlo. Como no sería capaz de decirle a una persona, no, no hagas deporte Mm. porque te va a hacer mal, no sé. No, no podría, no podría. Siempre lo recomiendo. Sí, por supuesto. Yo pienso más o menos lo mismo, pero sí veo que hay personas que hay una pobreza, digamos, silenciosa, que es la pobreza del tiempo. Mucha gente, cuando habla de riqueza, pobreza, piensa en el dinero, Claro. pero hay gente que tiene muy poco tiempo en su vida, entonces a veces muchos lo he escuchado, digamos, como justificación, mira, yo no puedo porque a qué hora, no llego muy tarde, y entonces tú dices, ¿hasta qué punto es una excusa o hasta qué punto realmente esa persona está estrangulada por las actividades que realiza? Sí. Entonces, cuando pasa eso, tú identificas que hay un desequilibrio en su quehacer, digamos. O sea, entonces tú decís, ya, pero parte ordenándote. A lo mejor bota algunas actividades y quizás te va a tener un sacrificio económico u otro tipo de sacrificio. A lo mejor estás haciendo otras cosas sociales que podrías reducir. Mucha gente está fanática de estas series de Netflix. Yo veo muy pocas series de Netflix y gano tiempo, pues digo yo. Es que si tú te sientas ahí ya sacrificaste 1 hora y estáis frente al televisor. Entonces, tú dices, pasó eso, pero ¿qué ganaste? Ganaste un estado de bienestar, viste algo entretenido, pero a veces uno termina eso y personalmente quedo con una sensación muy vacía. Digo, chuta, a lo mejor en esta hora pude haber hecho algo más entretenido. Y Mm. ese asunto de la maratón de series, ya es el araquiri, po. O sea, pasas tu fin de semana pegado a un televisor y yo no lo veo mucho sentido. Entonces, Claro. salgan de eso, salgan de ese Sí. torbellino, o sea, no es bueno. Es como el cáncer de la sociedad moderna en realidad. Una vez escuché por ahí una cita que decía, no es que no tengas tiempo, sino que no es tu prioridad. Y es verdad, porque si uno se ordena como dice usted, o cambia sus prioridades, siempre hay un poco de tiempo. Si para hacer deporte uno podría hacer media hora día por medio, y con eso es suficiente. Sobre todo lo que hago yo, que es ejercicios de fuerza, no es necesario estar 3 o 4 horas entrenando. Si uno con media hora, si lo hace de manera correcta, y después ya no puede seguir porque ya no dan los músculos para seguir adelante. Entonces, tiempo siempre hay. El tema es las prioridades. Mm. Es saber seleccionar bien
qué es lo que uno realmente quiere hacer. Por ejemplo, yo soy una persona que generalmente es súper ocupada por mi trabajo, tengo una hija, una pareja, grabo este podcast, tengo alguno que otro hobby, también hago deporte. Entonces, normalmente no tengo mucho tiempo, pero sí intento dedicar ese tiempo a las cosas que más me gusta hacer, fuera del trabajo, obviamente. Entonces, esa es la idea, po, que uno se haga un cambio en las prioridades para ver qué realmente es mejor para ti. Porque al final, otra frase que también por ahí escuché alguna vez, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Y no solamente en el tema del deporte, sino que también yo le recomiendo a la gente que estudie una carrera. Por ejemplo, a mí me cambió mucho la vida desde que estudié ingeniería civil en computación. Y es una inversión que uno hace en uno mismo, en conocimiento, en obtener como un respaldo laboral para tener algo a que dedicarse. Y es súper importante como tener una prioridad clara en realidad. Estoy muy de acuerdo con tu visión de vida y hay algo que dijiste al final que me cala, digamos, que me queda dando vuelta, que es tener algo a qué dedicarse. Yo creo que eso encierra una visión profunda, que es el hecho de dedicarse a algo, pero para subsistir y poder hacer estas otras cosas que realmente van a darle colores a tu vida, digamos. Porque, digamos, en generaciones más antiguas se daba que las personas quedaban absolutamente absorbidas por el trabajo de tal manera que era casa, familia, dormir, levantarse y un ciclo repetitivo absurdo y donde no te permite disfrutar porque el tiempo es muy valioso, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo no es cíclico, sino que es lineal y a medida que pasa el tiempo cada vez tiene esta sensación de pasar más vertiginosamente, más rápido, entonces es momento de pum, párele, disfrutemos, está bien, trabajemos, seamos buenos profesionales, hagamos las cosas como deben ser, pero hagamos estas otras cosas que me van a agregar colores y va a hacer que todo esto sea mucho más divertido, mucho más entretenido. Exacto. Estuvimos hablando de esto con el Felipe Contreras, el Felo, no sé si Sí, se Felo, el acuerda de él. músico, sí, sí. Saludos al gran Felo. Grabé con él el capítulo 8 y estuvimos hablando de este tema porque nos ocurrió una situación muy similar. Cuando llevamos aproximadamente 5 años trabajando, tuvimos la oportunidad de ser líderes de un equipo y estar a cargo del equipo. Y por la metodología que usamos, uno no solamente tiene que velar por el desarrollo de las aplicaciones, sino que también por su mantención. Entonces, si una aplicación falla un sábado o un domingo, había que estar a cargo de eso. Entonces, éramos como las primeras personas a las que nos llegaba esa información. Hay un servicio abajo, hay que preocuparse de eso. Si era necesario llamar a alguien del equipo de desarrollo, había que hacerlo. Entonces, pasamos por un periodo que fue demasiado demandante y estresante también. Y ambos nos dimos cuenta que no era saludable, que no era psicológico. Cada vez teníamos menos tiempo para dedicar a las cosas que realmente nos gustan hacer. Por ejemplo, el Felo toca música, a mí igual me gusta la música, hacer deporte, cosas por el estilo, estar con la familia, o simplemente salir un fin de semana a un lugar donde no hay internet. Entonces era muy restringido lo que podíamos hacer en nuestro tiempo libre. Entonces ambos tomamos la decisión de dejar de liderar nuestro equipo después de un tiempo, porque ya no era saludable para nosotros. Si bien ambos tuvimos un crecimiento en lo laboral, en cuanto a experiencia, en cuanto a sueldo también, pero no estábamos felices, como que sentíamos que estábamos dedicados, no sé, 90% a nuestro trabajo, entonces era demasiado. Y desde que tomé esa decisión, estoy mucho mejor ahora, mucho mejor. Entonces siempre hay que equilibrar, como vida laboral, vida personal. Y uno siempre valora más el tiempo de su vida personal que de su vida laboral. Porque uno, como dice usted, como que tiene más tiempo para dedicarse a estas cosas que le dan color a la vida, o un sabor distinto. Sí, estoy de acuerdo, digamos. He llegado más o menos a las mismas conclusiones. Eh, Ahora, en mi caso, digamos, yo ya estoy en la década de los 40, digamos, y tengo que ir considerando otros factores, digamos. Ya hablaste de los tiempos de entrenamiento, todo ese tipo de cosas. En mi situación ya, por ejemplo, los descansos para mí son muy importantes. Y también no entreno más de una hora diaria y al menos estoy descansando 2 días a la semana. Ayer, ponte tú, fue mi día de descanso. Y hoy día salí a andar 20 kilómetros de bicicleta. Y así, mañana tengo un partido de fútbol mixto, juego con mi señora. Y vamos haciendo distintas actividades y lo vamos pasando súper bien. De tal manera que cuando salgo yo, qué sé yo, a las 6 de mi trabajo,
digo, ya, ahora viene algo entretenido, entonces voy a ir a jugar fútbol, veo a mis amigos, nos sacamos una selfie, una fotito después del partido. Ese tipo de cosas para mí están teniendo mucho valor ahora. El hecho de jugar fútbol, pero después tener un registro, o sea, decir, mira, compartimos, hicimos una cuestión en sociedad, lo pasamos bien. Y aquí a mí me gusta mucho, mucho el fútbol, tú sabes que me gusta la pelota, Sí, porque hay elementos ahí que no tienen otros deportes. Encuentro que es un deporte muy democrático, donde tú puedes juntarte con el gerente o con el guardia de la empresa a jugar al fútbol, pero en la cancha sí, es lo mismo. claro. Entonces, ese asunto de ser pares en ese momento lo encuentro muy valioso. Sí. Sí, pues me acuerdo en esos partidos que jugábamos ya hace casi 10 años atrás, alumnos, profesores, había personal de la universidad también, de la parte no académica. Y es cierto, en la cancha somos todos iguales, pues. Bastante entretenidos los partidos. Me Sí, acuerdo que nos costó mucho ganarle el primer partido, mucho. es Además, que jugábamos todas las semanas, entonces sí, teníamos un equipo muy afiatado. sí. Saludos al profe Renzo también que estaba en esos partidos. Sí, pues habremos jugado, no sé, como al séptimo partido recién les pudimos ganar, pues siempre nos ganaban. Estaban muy coordinados y eso que nosotros éramos bastante más jóvenes en promedio. Sí, Teníamos en ese tiempo nosotros, ¿cuántos? 23 años, por claro. ahí. Y no les podíamos ganar. Claro, Ben Ingram, me acuerdo. Saludos a Ben también, a Saludos, Renzo, a profe todos los Ben. colegas. Sí, Eh, bueno, tenemos algunas fotitos. Ahí, por ahí veo sí, cada cierto tiempo alguien sacó alguna foto. No hay muchos registros, pero sí está el recuerdo en la mente, en la retina, digamos, está esos buenos tiempos y ojalá que se den esa dinámica, digamos, para la persona que esté viendo este video, generar esa instancia de socialización, que no todo es trabajo, a claro. veces con la gente con la que uno interactúa, digamos, muy profesional, a veces generar, y no tiene que ver solo con ir a un bar y tomar una cerveza, a lo mejor otras actividades, por ejemplo, asociadas al deporte, también pueden ser asociadas a la cultura u otras cosas, no todo es deporte en el mundo, pero a nosotros se nos dio que el tema deportivo sí nos unía y lo pasábamos súper bien. Como tú decís, era un desafío derrotar a los profes. Sí. Y yo recuerdo en la cara de ustedes cuando nos derrotaron, la cara Estaba- del logro y Estábamos felicidad. felices, sí. Esa vez llevamos al equipo estrella. No sé si se acuerda que también iba mi papá a jugar con No nosotros. me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y ahí estábamos con el Diego. Saludaba al Diego igual. El Mario, me acuerdo. El Mario de arquero. Sí. El Felo. Y hasta que por fin pudimos coincidir y pudimos ganar. Y creo que fue la única vez que ganamos. Sí. Sí, bueno, después todavía jugamos, ¿eh? Jugamos los jueves. Y ¿El mismo han mantenido el equipo? sí, no ha rotado ¿No, porque los perdón? colegas algunos han tenido algunas lesiones, otros han migrado a otros lugares, pero religiosamente los jueves a las 6:30 siempre hay un partido, los colegas, Buenísimo. y eso puede ser que en la universidad no nos veamos porque estamos en nuestra metro cuadrado, la biblioteca, qué sé yo, pero llegamos el jueves ya y nos hacemos el tiempo y tenemos eso en la agenda sagrado. Y eso es tremendamente valioso. Sí, Hemos forjado amistades a lo largo del tiempo. Y tú, es que esa cuestión del fútbol es muy honesto. O sea, tú no podías ocultar mucho tus intenciones en el fútbol. Entonces hay algo de la psicología que se devela en la cancha y tú comprendes y hay una empatía con la persona y con el tiempo se genera un cariño y eso claro. lo mantenemos, digamos, y eso es muy, muy, muy Sí. valioso. Es verdad lo que dice usted. Hay gente que se apasiona mucho. De hecho, usted se apasiona harto en la cancha. Me ha Y, traído mala experiencia también con eso. sí. Mi papá también es una persona que se apasiona mucho. Cambia, pero totalmente en la cancha. Como que el nivel de competitividad que tiene es altísimo. Entonces, si bien no hay ningún premio, no hay nada más que el honor, pero se emociona demasiado en la cancha y dirige al equipo y reta, alguien tiene que retar y cuando hay un gol lo celebra, muy, muy, muy apasionado. Y es verdad, pues como que salen a la luz ciertos aspectos psicológicos que uno normalmente en la vida diaria no los tiene. Claro, exacto que esa cuestión es una terapia enorme porque te aleja del doctor, porque si al final de ahí tú regañando, si vives, qué sé yo, estás como en una olla a presión o el trabajo, tú llegas ahí, te liberas, gritas lo que crees, te da rabia
y después termina el partido y vuelve al estado normal y tus amigos te comprenden, saben, digamos, que eres de esa manera y bueno, si se mantiene la amistad es porque te toleraron así. Y claro, a mí me pasa exactamente lo que tú estás relatando, digamos, esa transformación, pero me hace muy bien porque después ando toda la semana tranquilo hasta el siguiente Claro. partido. O sea, ¿cuál problema pasa? Por ejemplo, si me lesiono y no puedo jugar, ahí empiezan mis Mm, complicaciones, porque empieza a acumularse toda esa cuestión la negra, tensión. digamos, nube, la nube negra. Entonces el deporte sintetiza toda esa nube. Claro. Bueno, queridísimos amigos, eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Hernán, por la invitación y la oportunidad de conversar no solamente del área de especialidad, sino que también una parte más personal que tiene que ver con la parte deportiva. Sí. Bueno, de nada. Y invito también, chiquillos, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo y nos estamos viendo en el siguiente. Que estén muy bien. Chao. Chao.